Ya está con nosotros nuestro último invitado, se trata del senador Carlos Rossos, más conocido como Ketty, con quien vamos a hablar obviamente en este tramo del programa. ¿Qué tal, senador? Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar acá. Al fin hemos coincidido, ¿ah? Sí. Usted es un hombre con muchísimas actividades, lejos de la ciudad, así que amerita. No, y te pido disculpas a vos, no, por favor, a todo tu equipo y a la gente que nos esté escuchando y viendo. Gracias por ser nuestras voces cuando podemos comentar. Más que nada usted se ha convertido en una voz resonante de su departamento, teniendo en cuenta que es un legislador que obviamente pertenece al oficialismo, pero sin embargo marca constantemente cuáles son las necesidades de su departamento y obviamente que se plasma tras sus alocuciones el tema de salud y educación como muy crítico. ¿Esto sigue así allá en Güemes? Sí, por supuesto, porque creo que es más, y siempre se lo dije al gobernador y a los ministros, al ser oficialista tengo muchísima más responsabilidad para defender un proyecto provincial, pero a su vez también agradecer cuando las cosas están bien, o felicitar cuando nos acompañan los funcionarios y cuando no, también hacerlo notar y ver, porque soy el representante de mi departamento y tengo la intención de trabajar con todos. Los proyectos desde el Ejecutivo, los proyectos desde un privado o un particular que de pronto da alguna idea, entonces creo que de eso se trata. En cuanto a salud, hay muchas cosas que se han venido haciendo, muchas cosas que necesitamos y de hecho en el presupuesto lo trabajamos. El departamento de Güemes es un ejemplo, más allá de las diferencias que podemos tener, porque el presupuesto lo armamos los 3 intendentes de Güemes, Camposanto y El Bordo, los 2 diputados y yo. Entonces se lo traemos antes de que salgan a hacer esto que es muy bueno, el gobernador con los ministros, por todos los departamentos. ¿Qué está faltando en materia de salud? El tema de profesionales es siempre la gran demanda. Sí, más profesionales, pero creo que, lo hablamos con el doctor Nayar, poder distribuir más los profesionales con sus distintas especialidades en todo el departamento de Güemes. El hospital es zona de referencia sur, pero también, y esto significa que abarca los departamentos grandes, Anta, Rosario de la Frontera, Metán y La Candelaria, en cuanto a atención antes de que la persona llegue a capital, y después también recibe atención de personas de Jujuy. Por eso digo que hay más cosas que nos unen a que nos separan con Jujuy, y por eso el ministro de Salud de Salta y de Jujuy tienen que trabajar no para cobrar una atención médica a una persona, porque la salud no pasa por eso, pasa por diagramar políticas de salud que sepan si toman en cuenta a la persona que asiste a un nosocomio público y a una persona que trabaja en ese nosocomio para distribuir mejor y ser más o mejor rendimiento en cuanto a la función, ¿no? No solo el médico, porque muchas veces hay que tener en cuenta que antes de que el médico lo atiende un enfermero. Hay un reclamo generalizado en toda la provincia y es la falta de nombramientos en cargos vacantes en el área de educación. Sí. Más que nada el tema de ordenanzas, preceptoras, el de docentes por ahí se va subsanando. ¿Hay alguna respuesta desde el ministerio en este sentido? Sí, se están nombrando próximamente, pero hay que tener en cuenta que hace muchísimo tiempo que no se venía nombrando lo que se denomina como los no docentes, y ahí entran ordenanzas y algo fundamental, los secretarios, que serían como los directivos, porque si vos tenés un buen secretario maneja una buena institución educativa, los prosecretarios, los administrativos, y después también algo que no depende, y atención, no depende de exclusivamente lo discrecional que se podía decir de lo que yo nombraba hace un rato, sino que son los preceptores. Los preceptores antes entraban en este grupo. Hoy por hoy los nombra la Junta. Y esto de la alta por baja, ¿qué significa para que la gente nos está escuchando viendo? La alta por baja significa que un cargo deja de funcionar la persona porque o murió, o falleció, o se jubiló, o renunció. Pero no se cubrían, por esas 3 opciones no se cubría el cargo. Entonces ahora hay que cubrirlo. Y el cargo de preceptor es a través de Junta. Entonces Junta tiene que trabajar en eso. Por eso yo siempre digo, el trabajo que el Ejecutivo tiene que hacer a través de lo que es el Ministerio de Educación y las correspondientes áreas para llegar a un nombramiento, también tiene que ir acompañado por el reclamo o el trabajo desde los gremios y desde nosotros, los legisladores, que somos los que conocemos el terreno. Yo no puedo pretender que este gobernador nombre todos los cargos que no se vienen nombrando hace mucho. Lo que pretendo es que
en base al trabajo que uno lleva a cabo, se vayan cubriendo, me encantaría, pero debo ser realista, que hay 23 departamentos, que se vayan cubriendo por lo menos las necesidades más importantes para que si vos como directora tengas ese respaldo de un senador, de los diputados, del intendente y del gobierno provincial, que te nombraron por lo menos un preceptor, un administrativo y los personales de maestranza, ¿no? Ha cambiado la dinámica de la Cámara de Senadores, vemos como que se hace sentir más lo que pasa dentro de los departamentos, algo que a veces estaba como vedado y solamente era exclusivo de la Cámara Baja. La Cámara Alta, vale la redundancia, es alta en cuanto a su trabajo. Nosotros somos por ahí los que dicen duermen muchos proyectos, no duermen muchos proyectos. Nosotros cuando llega un proyecto de la Cámara de Diputados hacemos lo que hay que hacer, que es trabajarlo en comisiones y a su vez pedir, porque estamos sacando leyes que son para todos los salteños. Entonces tenemos que pedir las opiniones de las personas o instituciones a las que esa ley las va a beneficiar o no. Entonces muchas veces la demora de las opiniones hacen que un proyecto esté. ¿Qué es lo que yo digo? A la sociedad, a los que nos están viendo y escuchando, no le interesa una Cámara de Diputados o una Cámara de Senadores, le interesa que esas cámaras, o sea, la legislatura en conjunto, trabajen en una ley o en un proyecto de ley que se transforma en ley cuando el Ejecutivo lo aprueba, en beneficio de la comunidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tanto diputados como senadores, como lo hemos hecho con varias leyes y que han sido importantes, llamar a los diputados y a los senadores y que lo trabajamos en conjunto, revisar si hay algún error. Para que salga más rápido. Exactamente. Ahora, senador, hasta el miércoles pasado no había ingresado la disposición de la Corte de Justicia de Salta con respecto a la situación del senador Sergio Ramos. ¿Ya hay tratamiento legislativo de esto, teniendo en cuenta que debe ingresar a la comisión respectiva? Forma parte, justamente de eso te iba a decir, forma parte de la comisión en la cual yo no pertenezco, pero creo que teniendo en cuenta que es un caso de un ciudadano, más allá de que hoy forma parte de una función y de un poder legislativo, hay que tener en cuenta que los procesos legales, judiciales planteados son los que hay que respetar y cada uno tiene su derecho a defensa como corresponde. ¿Usted cree que ahora está más cerca del desafuero el senador Ramos? Está cerca de donde debe estar si él considera que los planteamientos ante la justicia son los que ameritan y la justicia debe resolver. Usted ha tenido digamos, una presencia legislativa bastante interesante en su departamento. ¿Esto lo lleva a pensar en la próxima elección como posible candidato a intendente? Me gustaría, porque considero que hay muchísimos proyectos de los cuales los he podido concretar, no solo, porque hay que saber que no solo se hacen las cosas. Hemos trabajado los proyectos con los 2 diputados y la verdad que siento orgullo cuando voy los martes a que los firmen a los diputados y hago que también firmen otros diputados y por ahí dice, nos gustaría tener un equipo así en cada departamento. Pero ¿qué digo puntualmente? Que el gobierno provincial y el gobierno nacional han formado parte de esos proyectos que hemos presentado. Por ejemplo, el nodo logístico, por ejemplo, el tema de la terminal, que es un ícono y que queremos que avance, porque no está, está ahí, pero no está. La creación de la Escuela Nicolás Tesla, los núcleos de nivel inicial. ¿Se va a hacer la ruta? Otras obras. La ruta, cuando vos desde Nación mirás en un Google Maps y no vas a terreno, pasa lo que está pasando, que la ruta no está y en Güemes se necesita ruta. ¿Por qué se necesita ruta? Porque tenemos no solo los semáforos es otra cosa, sino que tenemos un gran desarrollo productivo próximo con lo que es el nodo logístico, el parque industrial, y necesitamos que una vía de comunicación sea algo importante para justamente el traslado. El corredor bioceánico y el nodo logístico, de pronto la gente dice, ¿qué es el nodo logístico? Esos términos raros que... Nos quedamos sin tiempo. ¿Qué es el nodo logístico? El nodo logístico es el encuentro de una empresa para que la producción pueda salir a través de las rutas, a través de las vías férreas, y es un corredor bioceánico porque la producción sale a través del Atlántico o a través del Pacífico. Senador Carlos Rosso, gracias por su tiempo, un placer Gracias tenerlo acá. Nos despedimos agradeciéndoles la atención que nos han prestado en esta hora. Nos volvemos a reencontrar el próximo miércoles. Será hasta entonces.